tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta biblioteca, en este espacio. Yo vengo de León y este espacio pues, me ha parecido muy especial, ¿no? Me imagino que para vosotros aquí en Zamora, bueno, pues sea un lugar de referencia. Bueno, gracias a la biblioteca por acoger este tipo de actividades. Y nada, decirles que somos una pequeña editorial que tenemos nuestra sede en un pueblecito de León, en San Román de la Vega, y recientemente, bueno, ahora vamos a hacer 10 años, y recientemente hemos iniciado una colección de ensayo en nuestra biblioteca, y es el primer libro de ensayo de esta colección, es el libro que venimos a presentar hoy. Arrancaremos después de este libro con un estudio sobre el humorismo en el Quijote y ya tenemos ahí previsto también un trabajo sobre autodeterminación y identidad en el que están trabajando en él y que también yo creo que va a ir generando un camino, una trayectoria en la colección que va a ser, pensamos que interesante. Hace ya pues casi, yo diría medio año más o menos, llamó a nuestra puerta Antonio Monterrubio y nos presentó pues, un proyecto, que es el libro que venimos a presentar aquí, este libro que nos dio pie a hacer realidad esta colección de la que les hablo. Y bueno, pues Antonio Monterrubio es un zamorano nacido en la zona montañosa de Sanabria y que reside aquí desde hace muchos años. Estudió en Salamanca, en la universidad, lleva varios años dedicado a la enseñanza. Ahora yo creo que ya descansando. Sí, un poco. Y bueno, pues es autor de varios trabajos, siempre en el contexto del ensayo y del pensamiento, como la trilogía La verdad del cuentista, que se compone de La verdad del cuentista, Almacén de ambigüedades y Laberinto con vistas. Es un libro que se editó aquí en Zamora, en Seguré. Y después tiene otros trabajos como Al revés te lo digo, El serano y Antígona vive. Los textos de Antonio, nosotros hemos podido ampliar nuestro conocimiento hacia el trabajo de Antonio, pues leyéndole en el cuaderno digital y leyéndole en Nueva Tribuna, y también ha colaborado en El viejo todo. El texto que nos entregó a nosotros fue un texto que nos sedujo desde el primer momento. Desde el primer momento de lectura nos encontramos un texto muy actual, un texto que recoge pues una serie de cuestiones y de problemáticas que se están produciendo en la sociedad actual y a las que muchas personas nos hacemos muchas preguntas acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Del auge de los nuevos populismos, de todas estas cuestiones que cuesta trabajo justificarlas, ¿no? Es decir, a dónde estamos llegando, ¿no? Y precisamente este libro, una de las cuestiones que nos atrapó y que nos sedujo fue que encontramos en él, yo diría que respuestas, o por lo menos encontramos una sensación al finalizar el libro de optimismo. La mecánica que Antonio sigue para relatar todo esto que les digo es apropiarse de alguna manera del mito de Prometeo y a partir de ese mito ir contando todas estas cuestiones que son muy heterogéneas y que se mueven en diferentes disciplinas, lo que hace el libro muy dinámico, pues en disciplinas como la ciencia, las artes, la cultura, aborda para dar respuesta a muchas de las cuestiones, pues aborda cuestiones como cuestiones cinematográficas, cuestiones literarias.
lo que lo convierte en un ensayo muy cercano al lector, porque son muchas referencias culturales que están muy cerca de cualquier persona que tenga un mismo interés por la cultura. Esta semana en Nueva Tribuna ha salido un texto que dice, y les anticipo un poquito esa sensación que nosotros tuvimos. Dice, en una parte del texto, dice, la decadencia de la primavera es una catástrofe en sí misma y a la vez un símbolo del Estado en un mundo que, como diría Hamlet, se ha salido de sus bordes. Qué imagen tan interesante y tan bonita, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo que se ha salido de sus bordes, ¿no? Pero los bordes están ahí, es decir, que podríamos volver a resituarlo, a recolocarlo. El conocimiento, representado por la ciencia, el humanismo y la ilustración, tiene el derecho y el deber de denunciar los atentados contra el planeta, la vida y la felicidad. Pero el poder de la ignorancia es hoy casi omnímodo, y como ella se extiende el chapapote del miedo y de la intolerancia. La desinformación interesada y el vaciado de las mentes ha llevado a que la inopia satisfecha se imponga a los juicios autónomos y libres, o que el saber sólido y fundado sea impotente ante el desconocimiento y el pseudoconocimiento. Es decir, aquí nos hace lo vamos a ver a lo largo del libro, una puesta en escena de la situación actual, ¿no? Y cuando les hablo de esa sensación de optimismo y de buen sabor de boca que deja el libro, a pesar de los conflictos por los que pasa, ¿no? Dice en este texto que se publicó en Nueva Tribuna, dice, por ejemplo, una constante de este libro es la consideración de que el saber es uno. La idea de las dos culturas, científica y humanística, como esferas aisladas, independientes y sin comunicación, contribuye a la fragmentación del empeño intelectual y a la anulación de la voluntad de transformación. El auténtico saber es una herramienta esencial para combatir el colapso de las primaveras, reales o metafóricas. Además, hay que tener siempre presente que el humanismo sin ciencia puede derivar en superstición y la ciencia sin humanismo caer en las garras del tecnototalitarismo. Con lo cual, pues hay posibilidad de salvar esa primavera. Les dejo con Antonio, que nos va a hablar de cómo ha configurado este trabajo para nosotros extraordinario. Y bueno, pues espero que disfruten del libro lo mismo que hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por acudir a este acto. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en principio, dadas las numerosas cancelaciones de última hora que ha habido, pensaba empezar esta charla diciendo: está escrito, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero bueno, veo que ni son tan pocos en realidad y además están bastante bien elegidos. O sea que podemos dedicarnos a lo que queremos, que es a hablar de este libro, a presentar este libro, cuyo título pues es un poco desconcertante, La primavera y el titán, porque a primera vista se puede decir, bueno, que tendrá que ver una cosa con la otra. Y además, ¿qué primavera, qué titán? Bueno, como se suele decir, me alegro de que me hagan estas preguntas y vamos a empezar por la última, porque también está escrito: los últimos serán los primeros. Entonces, los titanes eran aquellas deidades ancestrales que el consenso mitológico griego consideraba que gobernaron el universo antes de la llegada de Zeus y de los dioses olímpicos. Entre la primera generación de titanes, la primera hornada estaba formada por 12 individuos y 12
eso según Hesíodo y la mayoría de los autores que lo siguen, y 12 es un número mágico y simbólico si lo hay, como demuestran desde los 12 hijos de Jacob hasta los 12 pares de Francia, pasando por supuesto por los 12 apóstoles. De esta primera generación nos interesa especialmente el titán llamado Hiperión, que es considerado padre de 3 vástagos que llegaron a ocupar posiciones muy altas, no solo en la sociedad titanesca, que también, sino en el mismo firmamento: Helios, Selene y Eos, es decir, las divinidades, o los símbolos si se quiere, del Sol, la Luna y la Aurora. Ya como vemos, en aquella época funcionaba a tope la meritocracia, es decir, que los que tenían el mérito de tener padres situados en las altas esferas, pues tenían facilidad para llegar a ellas. Este Hiperión fue considerado prácticamente desde siempre como una divinidad de la observación celeste, y con el paso del tiempo las racionalizaciones de los mitólogos y mitógrafos griegos terminaron convirtiéndolo en una especie de patrón de la especulación astronómica. De hecho, se llegó a considerar que eso de padre del Sol, la Luna y la Aurora era en realidad un título honorífico debido a su especial conocimiento de los movimientos de los astros y de los fenómenos atmosféricos. Es decir, que era un uso de la palabra padre similar al que hacemos nosotros cuando llamamos a Fleming padre de los antibióticos, o a Frank Leeuwenhoek padre de la microbiología, o al monje bohemio, es decir, checo, Gregor Mendel padre de la genética. Entonces, la cuestión es que estamos aquí ya ante un conato de vínculo entre un titán y el saber, cosa que nos interesa para más adelante. El nombre de Hiperión volvió a adquirir un fulgor renovado siglos después, cuando el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin dio ese nombre al héroe de su novela homónima, que se debate constantemente entre permanecer al lado de las personas queridas, en especial de su amada Diotima, y el deber moral de unirse a la lucha por la libertad y la independencia de Grecia, que a la sazón estaba dominada por el Imperio Otomano. Este libro fue durante generaciones libro de cabecera de la facción más romántica de las nuevas oleadas juveniles europeas. Evidentemente, últimamente, ya no funciona tanto como funcionó en tiempos, incluyendo todavía cuando yo era joven. Y bueno, por supuesto, no hay ni que decir que los personajes de Hiperión y Diotima son pues una especie de velo tras el cual se esconden el propio poeta y su amor más o menos imposible, si se cuenta que estaba casada y era madre de 4 hijos. Pero bueno, dejamos los chismes literarios de la vida literaria y volvemos a lo que nos interesa. Y el título del titán al que se refiere el título del libro es un titán de la segunda generación, de la segunda hornada de los titanes 2.0. Es Prometeo, el más famoso y noble de los titanes. Hijo de Jápeto y hermano de Epimeteo y de Atlas, ha sido desde muy antiguo considerado como una especie de patrón del saber, el conocimiento y sobre todo, más aún que de eso, del deseo de saber, de ir siempre más allá. Él fue, como se sabe, quien robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, lo cual nadie podrá negar que mejoró la vida de la gente. Tanto Prometeo, tanto Esquilo en el Prometeo encadenado como Platón en el Protágoras consideran que Prometeo fue el gran benefactor que aportó a los hombres los rudimentos de la técnica y la civilización, es decir, que de alguna manera simboliza las condiciones de posibilidad del desarrollo cultural
y del desarrollo cultural y del progreso. Pero, bueno, eso a su vez habría al lado de la vía prometeica, del saber y el conocimiento, había otra vía paralela, que es la vía órfica del arte, la literatura y el discurso, que son otra forma de conocimiento. Pero los problemas de Prometeo con los nuevos amos del universo, los dioses olímpicos, no empezaron con el robo del fuego. Ya antes había tenido una trifulca que marcó época con Zeus, el gran jefazo del Olimpo. Eso fue en el banquete de Mecone. Allí el titán estaba encargado del servicio de mesa y por tanto de trinchar y de despiezar un buey descomunal para repartir sus despojos entre los dioses y los hombres. Allí, entonces el titán así lo hizo y dispuso dos montones, uno en el cual estaba la suculenta carne y las vísceras del animal, pero envueltas en su poco apetitoso estómago, y otro en el cual estaban solo los huesos mondos y lirondos, pero recubiertos de una vistosa capa de grasa. Dio entonces a elegir al director general del Olimpo, bueno, lo que hoy llamaríamos el CEO, siguiendo la terminología americanoide, entre los dos montones. Y Zeus, llevado por la lujuria de los ojos, eligió mal. Y desde entonces, en todos los sacrificios animales en el mundo griego, se quemaban la carne y se quemaban los huesos y la grasa para que los dioses se debilitaran con el aroma, mientras que la carne era devorada por los humanos en convites y comilonas solidarias, comunitarias, por así decir. Entonces, ya vemos que Prometeo prometía ya desde muy joven tener serias dificultades con los dioses olímpicos. Prometeo, sin embargo, según nos cuenta Esquilo en el Prometeo encadenado, fue el benefactor que instruyó en todas las artes a los seres humanos, y estas artes incluían, desde luego, digamos, competencias y habilidades muy importantes para la vida cotidiana, desde la agricultura y la crianza de los animales, o la minería, pasando por la arquitectura y la medicina o la misma escritura. De hecho, desarrollos mitológicos posteriores lo convirtieron en creador de los seres humanos a partir del barro primordial, historia que nos suena conocida, y también autor del, digamos, manual de instrucciones que sirvió a su hijo Deucalión y a su nuera Pirra para esquivar el vengativo diluvio de Zeus. Así pues, Prometeo es, antes que nada, un símbolo del saber. De hecho, en Atenas, Prometeo era el patrón y patrocinador, protector, digamos, de los alfareros, esos artesanos que manejan conjuntamente los cuatro elementos de la naturaleza, aire, agua, tierra y fuego, para dar vida a sus obras y que están normalmente en la base de todas las culturas, como saben muy bien los arqueólogos que usan la cerámica para fechar sus yacimientos o para diferenciar unas culturas de otras. Prometeo es, digamos, fundamental, lo que simboliza para la supervivencia de la especie. No en vano, etimológicamente, su nombre significa, viene a significar el que piensa antes, o sea, puede traducirse como el previsor o el providente, es decir, los mismos calificativos que podríamos utilizar hoy para el humanismo y la ciencia cuando avisan a la humanidad de las catástrofes sociales o ecológicas que se ciernen sobre ella. La primera aparición un poco larga en extensión de Prometeo en los textos que se nos han conservado es en los poemas épico-teológicos de Hesiodo.
en la teogonía y en los trabajos y los días. Allí el poeta presenta al Titán como un redomado malandrín que ha tenido la osadía de desafiar al todopoderoso Zeus y que por ello ha sido merecidamente castigado. Es decir, viene a decirnos que todo el peso del largo brazo de la ley haya caído sobre la crisma del Titán es perfectamente merecido, puesto que algo habrá hecho. En cambio, Esquilo, o quien describiera el Prometeo encadenado, si es que no fue él, aunque ahora todos los autores tienden a pensar que sí fue él, presenta un panorama muy diferente en su tragedia. Allí, Prometeo es un inconformista orgulloso que planta cara a un Zeus violento, iracundo y arbitrario. Es decir, sería un rebelde con causa que se niega a plegarse al despotismo. De hecho, por amor a la humanidad, sufre dolores y torturas sin cuento a manos de un poder omnímodo, caprichoso y sin escrúpulos. Así pues, Prometeo no es solo, el Prometeo que nosotros consideramos en este libro, no es solo el patrón del saber y del conocimiento, es también el patrón de la libertad, de la verdadera y auténtica libertad, no del egoísmo depredador y caníbal que hoy pretende usurpar su nombre. Y bueno, después de esta introducción podemos decir, bueno, ¿y en todo esto qué pinta la primavera? Buena pregunta. En nuestra región de clima tan extremado, extremadamente continental o continentalmente extremado, no lo vemos muy claramente, pero la verdad es que la primavera está en crisis. Cada año el verano le va robando algunos días y los calores empiezan cada vez más temprano y con mayor intensidad. O sea, podemos decir que las primaveras ya no son lo que eran. Esto forma parte, evidentemente, de un desbarajuste climático que hace que a las olas de frío gélido del invierno sigan sin apenas transición otras olas de calor agobiante en el verano, o de que en un mismo momento, a pocos cientos de kilómetros, convivan pues sequías pavorosas o incendios dantescos con inundaciones de proporciones bíblicas. Este caos climático, según todos los indicios científicos, algo debe tener que ver con la barbarie ecológica propiciada por la codicia del Homo economicus. Sin embargo, nuestros decisores políticos, económicos y mediáticos parecen atenerse constantemente a una afirmación que ya hace bastantes años realizó Dan Quayle, aquel lumbrera que fue vicepresidente de los Estados Unidos en la época de George Bush padre. Decía este individuo que no era la contaminación, la polución, la que dañaba el medio ambiente, que lo que lo ensuciaba eran las impurezas que transportaba el aire y el agua. Evidentemente, con un diagnóstico tan preciso, no es de extrañar que las soluciones que se nos van proponiendo progresivamente se parezcan cada vez más a aquella que exponía el personaje ficticio Monsieur de la Palisse, que es el equivalente francés de nuestro perogrullo, y que en su día decía que se preguntaba el hombre, asombrado de su propia astucia, ¿y por qué no construimos las ciudades en el campo, donde el aire es mucho más sano? Entonces, con estas provisiones, con esta provisión de certezas teóricas y prácticas, pues los príncipes de este mundo van de una cumbre climática a la siguiente, todas ellas a poder ser organizadas en países que son fuertes exportadores de petróleo, y van de una cumbre climática a otra, dejando para pasado mañana lo que tendrían que haber hecho antes de ayer. Recuerdan bastante una historia que se contaba sobre el filósofo griego Tales de Mileto, al que
sus conciudadanos preguntaban regularmente cuándo se iba a casar, y él respondía siempre: todavía no es el momento, hasta que a partir de un instante, su respuesta cambió a: ya no es el momento. Porque, claro, los puntos de no retorno existen, y aunque los Donald Trump y Elon Musk o Jeff Bezos y sus imitadores de tercera división nos miren fijamente, esos puntos de no retorno no se van a mover ni un milímetro. Y no retorno significa no retorno. Así pues, evidentemente, como antes quedó dicho, la crisis de las primaveras es efectivamente una tragedia en sí misma. Pero es también una muy importante metáfora, un muy importante símbolo del estado cochambroso en el que se encuentra el mundo actualmente. Como se dijo antes, efectivamente el conocimiento, representado por sus principales ramas, la ciencia, el humanismo y la ilustración, tiene todo el derecho y todo el deber de protestar, de denunciar cada uno de los atentados que se producen contra el planeta, la vida, la naturaleza, el individuo y muy especialmente la idea de felicidad. Pero esto es muy difícil de hacer cuando hoy día el dominio de la ignorancia es casi apabullante y, de hecho, bajo su paraguas se extienden como manchas de chapapote el miedo y la intolerancia. De hecho, asistimos a una especie de transmutación maligna de todos los valores. Así, el odio a todo lo que es extraño, a todo lo que es desconocido y sobre todo a aquellos que no tienen la menor posibilidad de defenderse, es presentado como una especie de revuelta heroica contra las élites, mientras las verdaderas élites se carcajean entre canapé de caviar y canapé de caviar de la desidia mental de tantos. La palabra libertad, como todos sabemos, ha sido transformada primero en un significante vacío y luego se ha rellenado con ideología de garrafón para convertirla en sinónimo de hiperindividualismo devastador. Evidentemente, el panorama es poco halagüeño. Oscuros nigromantes que practican en todo momento las fake news y la contaminación mental, y de hecho viven de ello, se dedican a acusar al resto del mundo de utilizarlas contra ellos cuando ellos son los únicos y absolutos maestros de la materia. Entonces, el panorama que se presenta es realmente bastante dantesco. Sin embargo, no hay que perder desde luego la esperanza. Esto, en buena medida, ha sido debido y está apoyado por un bombardeo masivo en alfombra de aquellos que se veían en la guerra de Vietnam. Esto por parte de los medios, por parte de los aparatos ideológicos, fundamentalmente de los medios de comunicación, que son más bien de incomunicación, y de los medios de información, que son más bien de desinformación, y desde luego de las redes asociales, digamos. Entre todos han conseguido en relativamente poco tiempo el miserable milagro de cronificar la suspensión voluntaria de la incredulidad de grandes muchedumbres y de abolir en ellas no solo el pensamiento racional, sino la propia idea de la necesidad del pensamiento racional. Asistimos hoy día a una especie de asalto a la razón 2.0, similar a aquel que se produjo en los años 30 del siglo pasado y que, bueno, todos tenemos en la memoria, o deberíamos tenerlo, cómo acabó. Vivimos hoy en lo que el pensador italiano Franco Bifo Berardi llama un entramado neurototalitario, donde, bueno, pues el biopoder, la psicopolítica y el tecnototalitarismo, el tecnofeudalismo han llevado la lógica de la dominación a unas cimas
que no creíamos que se pudieran alcanzar. Bueno, como se dijo antes un poco, la socialización de la ignorancia, la desinformación interesada y el vaciado de las mentes han terminado por provocar una situación donde realmente el saber sólido y fundado poco tiene que hacer ante el desconocimiento y sobre todo el pseudoconocimiento, que es eso que permite que un montón de individuos con 5 minutos de estancia en los foros más cretinos de Internet y con un vistazo a los programas más delirantes de la caja tonta, se crean en posesión de la verdad revelada con mucha más seguridad de la que sentía Moisés ante la zarza ardiente. Esto ha llevado a que muchedumbres entusiasmadas secunden o sigan a flautistas de Hamelín de lo más sospechoso y a gurús de pacotilla, desoyendo o haciendo caso omiso del muy sabio consejo de Groucho Marx. Puede que este hombre parezca un idiota, hable como un idiota y actúe como un idiota, pero no dejen que eso les engañe. En realidad es un idiota. Sin embargo, a pesar de todo esto que hemos dicho, sigue siendo verdad que el triunfo del mal suele deber más a los tontos y a los perezosos que a los intrínsecamente malvados. Todas estas estrategias de las que hemos hablado, lo que intentan es invitar, o más bien incitar a todos y cada uno a agarrarse al statu quo como a un clavo ardiendo, independientemente de que lleve al individuo a la infelicidad y a la comunidad a la servidumbre. Bajo la promesa de satisfacción de los más caprichosos narcisismos, lo que se inocula en realidad en el individuo es miedo. Miedo a quedar excluido, miedo a no poder seguir el paso, miedo a no formar parte del cogollito de los elegidos. Y el miedo es la más eficaz herramienta de dominación jamás inventada, porque digamos que forja seres pasivos, seres crédulos y fácilmente susceptibles de ser moldeados, de manera que no solo pierden la capacidad de pensar, sino incluso la capacidad de sentir. Estos poderes del miedo, todos los totalitarismos históricos los han conocido perfectamente y, de hecho, los autoritarismos de nuevo y viejo cuño que nos rodean los conocen también. Bueno, entonces, como decíamos, la crisis de las primaveras no es solo la climática, sino la que afecta un poco en todo el mundo al pensamiento, a la voluntad y a la acción, de manera que se produce una parálisis que se puede calificar de una edad del hielo intelectual, que lo único que podemos aspirar es a que no sea como uno de aquellos periodos glaciares de las grandes glaciaciones que podían durar miles de años, pero que tampoco se convierta en eso que los climatólogos y los historiadores llaman la pequeña edad del hielo, que afectó a Europa entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XIX, porque eso es mucho tiempo a escala de una vida humana. En cuanto a esto, pues, volviendo al tema, este libro, La primavera y el titán, lo que es un libro sobre el ser humano y sus circunstancias, que diría Ortega, pero en este caso sus circunstancias serían más bien su naturaleza, su mundo interior, las sociedades en las que se desenvuelve y el mundo y el planeta por el que deambula. El auténtico saber es realmente una herramienta muy poderosa que resulta imprescindible para poder combatir el colapso de las primaveras, tanto de las primaveras climáticas
como de las primaveras metafóricas, digamos. Bueno, pero hoy vemos que los negacionismos de todo tipo, climático, sanitario, biológico, cultural, se extienden realmente, se viralizan a una velocidad de vértigo y crecen de forma exponencial. Y esto no es por azar. Audiencias acostumbradas a comulgar con ruedas de molino durante, de la mañana a la noche, durante 24 horas, 7 días a la semana, pues son carne de cañón para la refutación de las verdades científicas más elementales. Y así podemos encontrarnos en la televisión con un exfutbolista que pontifica sobre el terraplanismo en un programa de alta audiencia y en horario infantil, o sea, maravilloso. Y es que cuando la opinión de los telepredicadores, de los telecharlatanes y sus estultos prejuicios pesan más que las razones y los datos, la lógica tiene completamente perdida la partida, porque el espectáculo con mayúscula, al igual que la banca con mayúscula, siempre gana. Y en esas condiciones, Hipatia de Alejandría pues volverá a ser perseguida por hordas de fanáticos ignorantes que tienen todas las papeletas para acabar despedazándola. El dogmatismo intransigente y la ignorancia atrevida son en realidad para mucha gente mucho más seductores y mucho más sexys que las reflexiones reposadas, los argumentos serios y, desde luego, que el paciente método hipotético-deductivo, o sea, que el método científico. De hecho, se puede decir que el tinglado dominante patrocina unas vacaciones pagadas que se busca que sean permanentes a la razón. De hecho, hace apenas unos años había mucha preocupación con respecto al hecho de que la verdad se estaba convirtiendo en muchos campos, en muchas situaciones, en un relato que debía competir con relatos falsos, pero mucho más seductores, y que podían acabar derrotándola y bueno, pues dejándola marginada. Pero es que hoy muchas veces la verdad en muchos campos en los que ni siquiera tiene la posibilidad de competir, porque es que no es que ya no sea atractiva, es que se la ha convertido en increíble, se la ha convertido en, digamos, en verosímil. Entonces, eso es sumamente peligroso. Recuerda bastante aquel chiste polaco según el cual en la plaza del pueblo un vecino recrimina a otro a grandes voces diciéndole ¿por qué me dices que vas a ir a Lemberg para que yo me crea que vas a Cracovia cuando sé de buena tinta que en realidad vas a Lemberg? Y esa es más o menos la situación en la que hoy nos encontramos. Otro de los, como se dijo antes, otra de las cosas en las que insiste el libro, de sus leitmotivs, es precisamente ese combate porque el saber es uno y porque esa visión de las dos culturas, la científica y la humanística, como dos esferas herméticas, aisladas, independientes y que no tienen ningún tipo de comunicación entre sí, es completamente contraproducente y altamente nociva. Porque es que estos dos saberes, o mejor dicho, estos dos modos de un único saber, son no solo compatibles, sino estrictamente complementarios. Y hoy más que nunca deben de ir codo con codo en defensa de un saber y una verdad que son cada vez más acosados, abusados y sufren la violencia de la mentira y de la sinrazón o la ignorancia, si se quiere. El saber sigue siendo
ese espíritu prometeico, ¿verdad? El deseo de saber sigue siendo el más exquisito florón del espíritu humano, que es capaz de profundizar en los misterios más oscuros del cosmos, de la naturaleza, de la sociedad o de su propio interior, sin más herramienta que su propio cerebro. En una ocasión dijo Albert Einstein que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y efectivamente, más aún que lo sea, podemos añadir, para una especie fruto de una evolución azarosa que vive en un pequeño planeta que orbita alrededor de una estrella mediana, en un arrabal, en un suburbio de una galaxia absolutamente igual o similar a miles de millones de otras. Ese saber nos permite ver que muchas veces lo que creemos que es la real realidad no es más que un velo de apariencia que cubre otras realidades más profundas. Incluso que esas realidades más profundas pueden a su vez ser un solo velo de apariencia. Porque la verdad es que por cada respuesta que se obtiene, que además es siempre provisional, nos encontramos con una infinidad de nuevas preguntas. Es decir, cuando la luz ilumina un rincón, resulta que descubre a su alrededor nuevas regiones de sombra, nuevas regiones de penumbra que deben seguir siendo exploradas. Saber hace tiempo, por otra parte, que perdió la ilusión, incluso a nivel científico, de llegar a explicarlo todo y de llegar a saberlo todo. Lo único que pretende es ir cada vez más lejos, es ir más allá y ir conociendo nuevas cosas, siempre, por supuesto, apoyándose en los descubrimientos anteriores, porque, como ya dijo Newton en su día, esto, si ha podido ver más lejos, es porque estaba subido en hombros de gigantes. Y sin embargo, la estulticia, en su infinita osadía, con mucha frecuencia acusa al espíritu prometeico, es decir, al deseo de saber más y de saber mejor, de los males que asolan al mundo, digamos. Pero, en realidad, el verdadero enemigo de la humanidad y de la naturaleza no es Prometeo, sino Mamón, el dios de la avaricia, el dios de la codicia. Ese que en la época moderna está representado por el capital y hoy sobre todo por el ansia obsesiva de la acumulación ilimitada de riquezas. El turbocapitalismo que tienen a bien presentarnos los oligarcas tecnológicos y sus mariachis políticos nos presenta un mundo, nos pinta un mundo lleno de lucecitas, colorines y ruiditos, pero en realidad, en cuanto te quitas las gafas 3D, lo que se ve es un mundo cada vez más sombrío, cada vez más gris. Se nos ofrece la satisfacción de todos nuestros deseos, incluso de los más recónditos, incluso de aquellos que nadie sabía que tenía, pero en realidad lo único que se hace es ir agostando estos residuos, estos deseos poco a poco, hasta no dejar más residuo que un deseo vivo, que es el deseo de poseer, el deseo de tener, y no de disfrutar de lo que se tiene, sino de buscar siempre lo que aún no se tiene o incluso lo que es imposible llegar a tener. Por eso, evidentemente, la sociedad del consumo y del espectáculo nos ofrece una felicidad que está siempre en la próxima estación, nunca llegamos a ella. Frente a este panorama un tanto desolador, es conveniente que la crítica social y cultural enarbole el estandarte de la sátira y la ironía, el estandarte de una risa que puede ir desde la sonrisa sarcástica hasta la carcajada estruendosa, puesto que, como dijo el filósofo con mayúscula, o sea, Aristóteles, el reír es lo propio del hombre.
Y como Vladimir Prof señala en La risa ritual en el folclore, la risa es lo que en muchas culturas y en muchos ambientes populares separa realmente a los vivos de los muertos. Los vivos son aquellos que aún son capaces de reír. Entonces, este libro pretende, aunque aborde temas serios y problemáticos, mantener siempre una sonrisa en los labios del lector, una sonrisa que esté vista como una defensa de la alegría vital y del principio de esperanza. Bueno, pues esto que hemos contado son más o menos las coordenadas, el marco en el que se mueven las cuestiones variadas y diversas que se ventilan en este libro. El carácter misceláneo del libro queda claro nada más que se abre, puesto que está construido, como todo lo que escribo, como una especie de puzzle o mosaico cuyas piezas o teselas pueden ser manejadas a su gusto por el lector. Porque si escribir es un acto creativo, leer también debería ser. Entonces, cada capítulo trata de uno o varios temas que se entrelazan con una serie de datos provenientes de las ciencias sociales, humanas o naturales, es decir, de lo que llamamos habitualmente las ciencias duras también, y también con aportaciones que proceden del arte, la literatura, el cine o incluso de artes considerados como menores o incluso ni siquiera como arte, como el cómic o la canción o la música popular. Entonces, una forma de ver cómo funciona esto es hacer un sobrevuelo de alguno de los capítulos. Por ejemplo, el anfiteatro es un capítulo que trata sobre la curiosa mutación que afecta en los últimos tiempos a la acción política. De ser una actividad orientada, al menos idealmente, hacia la consecución del bien común y hacia la mejora de las condiciones de vida de los individuos y de las sociedades, ha pasado a convertirse en una campaña electoral permanente donde es prácticamente imposible oír una idea o un programa y solo asistimos a insultos, descalificaciones, imprecaciones, execraciones, y todo ello con un fin más que claro, que es conquistar o mantener unos sillones que llevan asociadas normalmente sustanciosas sinecuras. Esto hace que lo que debería ser el ágora, la plaza pública donde se contrastaran ideas, programas o visiones del mundo, se haya convertido directamente en un anfiteatro, donde se enfrentan gladiadores, además provistos de armamento muy dispar, muy desigual, digamos, ya que las posibilidades económicas de los respectivos patrocinadores no son las mismas. Incluso a veces nos encontramos con individuos semidesnudos y desarmados que se tienen que enfrentar a feroces alimañas sangrientas. Esta historia tan triste está introducida en el capítulo por un repaso a una serie de cuadros convertidos luego en grabados realizados por el artista británico William Hogarth y que llevan el nombre general de 4 imágenes de una elección. Se inspiran en unos comicios que se celebraron en Inglaterra en 1754. El primer cuadro, titulado El banquete electoral, representa el ágape que uno de los partidos, los Whigs, los liberales de la época, ofrecen a las fuerzas vivas y los electores más interesantes, digamos, del lugar. Allí vemos a los candidatos sometidos al acoso de una serie de individuos a los que probablemente en condiciones normales ni mirarían, y también asistimos a cómo los próceres locales, como el alcalde o el párroco, aparecen sonolientos y sudorosos después de haberse ventilado sendas fuentes de ostras o de carne.
El segundo cuadro, titulado Solicitud de votos, presenta a los agentes electorales del otro partido, los Tories, es decir, los conservadores, pues dedicándose a sus labores. Uno de ellos está comprando a un buhonero algunas chucherías que le solicitan claramente unas damas situadas en lo alto de un balcón. Evidentemente, en aquella época, por supuesto, las mujeres no podían votar ni en broma, pero los agentes electorales saben muy bien que sí pueden tener cierta capacidad de hacer lobby o de hacer grupo de presión. Al lado vemos a otros agentes electorales conservadores tratando de convencer a un oromo ciudadano con claras señas de estar bien acomodado de que colabore con la causa. No sabemos si a nivel económico o actuando como influencer local. Puede ser una cosa o la otra. El tercer cuadro, la votación, es muy curioso, porque a pesar de que en aquella época el sufragio estaba muy lejos de ser universal, incluso para los varones, que eran los únicos que podían votar, vemos acercarse al colegio electoral a una serie de personajes que recuerdan bastante esa técnica que los gallegos llaman carretaxe o acarreo, y que hace que de repente, en los días de votación, en los colegios electorales aparezcan multitud de monjas de clausura, de ancianos de las residencias, algunos de ellos con claros síntomas de senilidad, o de ciudadanos normalmente marginados, pero que ahora aparecen inspirados por el espíritu de la conciencia ciudadana, con su papeleta bien guardada en el sobre y dispuestos a votar. Pero seguramente lo más interesante de este tercer cuadro es una metáfora visual que presenta a una dama que representa a la mismísima Britania, aprisionada e impotente dentro de un carricoche, de un carruaje desvencijado y averiado, mientras, donde permanece encerrada mientras los dos cocheros, hay que tenerlo en cuenta, juegan a las cartas en el pescado. El cuarto cuadro o grabado, la celebración de los resultados, presenta a los vencedores, en este caso a los conservadores, que a falta de majestáticos balcones o de profusión de banderas, son llevados a hombros por sus enfervorizados hooligans. Estos son llevados a hombros y, de hecho, sentados en el sillón tan duramente conquistado. Solo que el ajetreo de la ciudad es el que es, y entonces todo parece presagiar que el ilustre prócer va a acabar dando con sus morros en el suelo. Es otra metáfora visual de cómo el camino que hay desde la cima y la gloria hasta la caída y el olvido es mucho más corto de lo que parece. Sic transit gloria mundi. Esto debería hacer que algunos líderes y algunas lideresas de nuestro tiempo, de aquí y de allá, pusieran sus barbas a remojar, pero ya sabemos que nadie escarmienta en cabeza ajena. Bueno, otro capítulo, por ejemplo, es Parásitos, que repasa de una forma más o menos seria los mecanismos que sigue la contaminación mental que actualmente amenaza seriamente la salud intelectual del planeta. El capítulo establece un paralelismo entre el modo de acción de ciertos parásitos biológicos, unos más conocidos que otros, y el modo de acción de esos parásitos mentales. Así, en su libro La montaña de almejas de Leonardo, el eminente biólogo evolucionista y excelente divulgador Stephen Jay Gould dedica un capítulo a la saculina, un parásito exótico de una serie de crustáceos que es capaz de apoderarse de su sistema nervioso y posteriormente de todas sus funciones hasta que deja
al cangrejo convertido en una mera estructura externa que ya no contiene en su interior nada de lo que fue en su día el cangrejo. Es decir, que, como dice el propio Gould, el parásito, en lugar de destruir al huésped, lo que hace es convertirlo en su sistema de soporte de vida. Del mismo modo, los figurones mediáticos, tanto televisivos como radiofónicos, y los figurines de las redes sociales se infiltran de la misma manera en el sistema nervioso central y periférico de sus respectivas víctimas, hasta apoderarse de totalmente su funcionamiento interior, de manera que su voluntad autónoma prácticamente brilla por su ausencia. Esto da lugar a situaciones sumamente dramáticas y peligrosas. Así, por ejemplo, Joseph Pulitzer, que fuera gran mito de la prensa americana y que aún hoy es recordado por los premios que llevan su nombre, dijo en su día, y eso era en 1904, que una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá con el tiempo un pueblo tan vil como ella misma. Si a eso añadimos la afirmación de Albert Camus, según la cual un país vale lo que vale su prensa, y echamos una ojeada al panorama mediático que nos rodea, la única frase que se nos ocurre es que Dios nos coja confesados. En cuanto al mecanismo por el que funciona este parasitismo mental, seguramente su mejor definición y más concisa es en una frase que aparece que la escritora polaca Olga Tokarczuk plantea o presenta en su excelente novela Los hijos de Jacob. Y dice la frase: al mediodía la idea parece ignominiosa, a primera hora de la tarde apta para ser debatida, a última hora de la tarde ya está asumida y al llegar la noche se torna obvia. Bueno, hay otros capítulos, pero vamos a detenernos de momento en otro, que en el Previsor y el Mensajero, capítulo que retoma un poco la figura de nuestro amigo Prometeo, pero ahora en una versión diferente, la que nos plantea Platón por la boca del sofista Protágoras en el diálogo que lleva su nombre. Aquí el titán es llamado a arreglar los desaguisados que ha producido su hermano Epimeteo, cuyo nombre etimológicamente viene a ser el que piensa después, lo cual ya es todo un programa. Y sin embargo se había portado bastante bien, porque estaba encargado de repartir los dones y cualidades entre las diferentes especies animales, y lo había hecho pues adecuadamente. A unos le había dado la fuerza y a otros la velocidad, a unos le había dado las garras y a otros los caparazones, es decir, que había equilibrado las cosas de manera que todas las especies pudieran sobrevivir y proliferar. Pero cometió un ligero error. Al llegar el momento de dotar a los seres humanos, la bolsa estaba vacía, es decir, ya no quedaba dote alguna para los seres humanos, que así quedaban indefensos en medio de una naturaleza hostil. Moraleja: aquí Prometeo tiene que ir de nuevo a derrotar el fuego, que esta vez se supone custodiado por Hefesto y por Atenea, es decir, por los dioses respectivamente más ligados a la técnica y al saber. Una vez hecho esto, el titán, que se ha llevado además algunas de las cualificaciones profesionales de los susodichos dioses, los aporta a los humanos, pero aquí las competencias y habilidades en cuestión no son suficientes, porque estalla entre los hombres la ira y la violencia, es decir, no son capaces de vivir en comunidad. Entonces Zeus debe comisionar a
Hermes, el mensajero de los dioses, para que lleve a todos la justicia y el sentido moral. Y cuando se dice a todos, efectivamente quiere decir a todos. No que sea una cualidad mal repartida, igual que otras que unos seres humanos poseen y otros no. Esta es necesario dársela a todos porque, como dice el texto, las ciudades, o sea, las comunidades políticas, no podrían subsistir si solo algunos poseyeran estas cualidades. El capítulo luego pasa revista a una serie de vicisitudes históricas por las que ha pasado el hombre, o el ser humano, mejor dicho, como ciudadano y como trabajador, y constata que, tal y como decía don Hilarión en La verbena de la paloma, aunque las ciencias adelantan que es una barbaridad, pero toda esa ciencia, toda esa técnica, toda esa civilización no ha sido suficiente para acabar con la lógica de la dominación, que sigue ahí presente. Y mientras el hombre no deje de ser súbdito para convertirse en sujeto, no podrá ser protagonista de su propia vida, tanto individual como colectiva. Y para hacer eso, el mundo debería ir en un sentido bastante distinto al que va actualmente, que sería una profundización de los valores democráticos, fundamentalmente de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los lugares donde pueden anidar unos proyectos de emancipación realmente válidos. En su introducción a la filosofía del derecho, escribió Hegel una frase que ha sido luego muy comentada. Dice que la lechuza de Minerva, la diosa de la sabiduría, solo alza su vuelo en el crepúsculo. Esta frase ha sido interpretada de muy diversas maneras, muchas de ellas muy atendibles, pero la más inmediata y la que más casa con el contexto en el que está incluida la frase es que solo es posible conocer a fondo una época, su significado y su sentido histórico una vez que ha periclitado o está a punto de hacerlo. Es decir, que solo podemos conocer, no tan solo el futuro, sino ni siquiera el presente. Solo podemos conocer de alguna manera a fondo el pasado. Pero sin embargo, hoy necesitaríamos que la lechuza de Minerva vuele de vez en cuando hacia la aurora, no para encontrarse allí con programas prefabricados para un futuro radiante, que ya sabemos que normalmente llevan a la catástrofe, sino que para poder atisbar algunos indicios, algunas condiciones de posibilidad de lo que podría ser un futuro apetecible y digno de ser vivido. Bueno, y aunque yo tenía muchas más cosas que decir, me temo que esto se ha alargado notablemente y bueno, yo había escrito una vez que el tiempo que realmente cuenta para los humanos es el tiempo interior, es decir, aquel en el que se unen los recuerdos, las vivencias y los proyectos, o sea, el presente, el pasado y el futuro, y que ese tiempo interior marca el ritmo de la vida de los seres humanos mucho más y mucho mejor que el dictad del reloj. Pero en este caso el dictad del reloj es un poco difícil de rebatir y lo mejor será que demos por terminada la charla, aunque nos queden muchas cosas en el tintero. Bueno, muchas gracias.